Bien. Este es un video, como verán, nosotros lo solemos dar cuando vemos la línea de tiempo para entender la economía social, digamos, qué antecedentes tiene, por eso habla de un antecedente como Mondragón, de otro antecedente como el caso judío de Kingsburg, una cosa así. Entonces ahí ustedes pueden ir tomando alguna de las cosas que se dijo en el video como para poder hacer la línea. ¿Se acuerdan de tiempo que hablamos con Gustavo la última clase, con Julia? Muchas de las cosas que se vieron hoy se pueden poner en el video, se pueden poner dentro de la línea. Pero bueno, entonces como cosa, digamos, como para poder, qué idea general se pudo sacar del video de recién. A ver, recién algo Elías comentó, alguna cosa. ¿Qué otra cosita más le llamó la atención? Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, perdón. Sí. Sí. Seguí, Juanpa. A mí me llamó la atención, ¿no? que me costaba entender esto de la cooperativa Mondragón. No entendía, en otras materias la vimos, ¿no? En gestión administrativa, y ahora veo, ¿no? De España, o sea que lo trae para acá, y me gustó mucho esa comparación. Lo que me hizo un poquito ruido del video fue el año 2012, o sea, de cuando estaba grabado, ¿no? Que estamos en el año 2022, ¿no? Han pasado 10 años de este video, y digo, qué fuerte, ¿no? Que estamos caminando con esta cooperativa. Que tiene sus dificultades, que es grandísima las dificultades que tenemos que acarrear, digo tenemos los que queremos formar parte de esto, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Porque ya esto del mercado, de la economía clásica, la tenemos clara, ¿no? Pero ahora luchar con esto de como decía Elías, ¿no? De un trabajo decente, donde todo es corrupto, donde todo es robo, donde cada uno saca su propio interés, ¿no? Acá estamos hablando de un principio de solidaridad, ¿no? Digo, o sea, de una transparencia, que creo que nuestra Argentina está sufriendo mucho esto, ¿no? Sí. Desde la economía. Entonces, es algo nuevo, pero sabemos que si nos prendemos en esto nuevo, sabemos también con qué dificultades vamos a contar, ¿no? Profe, yo quería decir algo muy importante. La economía salvaje, esa economía que envenena, que no tiene sindicato, que no tiene salario, que el jefe se levanta de mal humor y todos temblamos, uy, el jefe, ¿qué va a pasar? Esa economía que es la que aplasta al trabajador. Y en correlación, la economía social y solidaria, que tiene reglas, tiene normas, que son éticas, morales, que no se va a bajar como hace la economía capitalista. Es una economía más humana, en donde el rostro es más amable, más solidario, no depende de un jefe, o es más horizontal. Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir, ustedes me van diciendo cómo lo voy poniendo. A ver. Vamos a hacer como si tuviésemos un pizarrón, voy a armar un drive. Después eso se lo comparto, como para que ustedes y yo también le podamos poner un poco como si tuviésemos un pizarrón, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos del video de hoy? Entonces vamos a poner video. Si quieren se los comparto y ustedes me pueden ayudar, si los que tienen compu. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? A ver si ustedes también lo pueden ver conmigo y lo pueden copiar conmigo. A ver,
vamos a tratar de poder poner algunos conceptos que ya vieron de lo que vimos en la materia con el video que participan. Este video se hizo creo que en el 2008, 2009, y era anterior al 2012. El 2012 fue el año de las cooperativas, entonces por eso es que él decía, bueno, encima se va a crear como el año de las cooperativas en el 2012. Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de economía salvaje, bueno, no sé, ¿qué más pondríamos acá en esto que estamos armando entre todos? ¿Qué más armamos? Ahí hablamos de Cooperativa Mondragón, que es una de las cosas que Graciela le llamó la atención. Me dice que ella vio algo en algunas materias. Sí. ¿Alguien vio algo de Mondragón? ¿O qué saben qué es? No, profe, ¿qué es Mondragón? Bien, vamos a pasar un video para no estar tanto video hoy. Les voy a pasar un video al grupo para que ustedes después lo conozcan. Mondragón es una corporación de cooperativas. Hoy actualmente es una corporación de cooperativas y la mayoría son cooperativas de trabajo. Tienen un banco cooperativo, tienen una universidad y Mondragón actualmente es una cooperativa muy exitosa que también compite en bolsa, que también compite con muy grandes empresas. Yo, gracias a Dios y a la vida, lo pude conocer. Estuve en el Foro Global de Economía Social y una de la experiencia que teníamos que visitar era Mondragón, y fui a Mondragón a Fagor. O sea, Mondragón tiene distintas cooperativas. Una de las cooperativas es Fagor, que es una cooperativa que hace, hay cooperativas que hacen heladeras, todo lo que es blando, y también, por ejemplo, Mondragón tiene una cooperativa que crea, por ejemplo, acá Volkswagen, la estructura de Volkswagen para la creación, digamos, del auto. Bueno, la cooperativa Mondragón armó, digamos, la fábrica de autos, una parte de las fábricas de autos, de chasis de Volkswagen. Además tiene una universidad, además tiene un banco, además tiene todo un espacio muy grande. Vas a los supermercados en el País Vasco y la mayoría de los supermercados son cooperativos. Es toda una ciudad cooperativa porque el cooperativismo nace desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, tienen como un gran desarrollo de este tipo de empresas. Pero bueno, lo más importante para mí en Mondragón es que es una corporación, son considerados empresas, tienen distintos valores, todavía está esto de la autogestión. Pero bueno, ahora les voy a mandar un video como para que ustedes lo puedan conocer y lo puedan ver, capaz que en el campus se lo subo y lo comparto al grupo. Pero bueno, para que tengan una idea, es una de las cooperativas más importantes que tiene el País Vasco. Mismo Profe, en el video decía, el 3% del PBI de España lo produce Mondragón. Sí. profe, y lo de Amos Oz Kibbutz del Estado de Israel, que decía que la vida es humana, es igualitaria, es igualdad de distribución de los bienes, eso decía, lo anoté. Kibbutz, para que me equivoqué, puse maní, así. Son comunas judías en un sector que tienen como esa particularidad que es que tienen las comunas, ¿no? La igualdad por completo. Y esto es algo así que es diferente, me parece importante, que es la igualdad de ingresos, ¿no? Creo que lo más importante que tienen este tipo de experiencias es que no solamente es autogestiva, sino que además, en términos de ingreso, hay igualdad de ingresos. Y hay charlas sobre, por ejemplo, la cooperativa Mondragón tuvo dificultades, tiene crisis como cualquier empresa de este mundo,
Entonces, bueno, tienen esto, ¿no? Tiene como la autogestión los obliga a poder ponerse de acuerdo entre los trabajadores. Algo que más les llamó la atención del video. Hablaban de horizontal recién, Elías dijo algunas cosas más, pero la verdad que no lo anoté. Elba, no sé si pudiste escuchar algo que te llamara la atención. Hola, profe, ¿cómo está? No, a mí lo que estoy escuchando que vi que todos los trabajos que venimos haciendo nosotros en los barrios, de las obras públicas, todas esas cosas, lo venimos haciendo del 2016, que venimos creando el certificado de vivienda familiar para meter los proyectos para que se pueda hacer esta obra que estamos haciendo ahora, y trabajamos con los compañeros todos los días, así como se plantea ahí en el video del cooperativismo y el trabajo humano, el compañerismo, todos los días lo hacemos, al compañero no se abandona y se contiene, se capacita, y todos los días es un trabajo humano y contención humano que tenemos, y también que se puedan emprender el trabajo cooperativo, porque es lo que nos da de comer a todos, y cuidarlos, y cada día va más avanzando, porque tenemos un trabajo de unidad productiva, lo creamos todo, nuestro propio trabajo, y cada día vamos creando más puestos de trabajo, la parte de la unidad productiva, porque tenemos varios trabajos para cada compañero, y es muy bueno porque todo lo que se plantea es lo que nosotros ya venimos haciendo, y cada día nos emprendemos más y nos empoderamos más para seguir, que cada compañero podamos integrar, porque por eso mismo nuestra organización se llama Trabajador Excluido, un movimiento de trabajador excluido, que ya nos despojaron de la dignidad del hombre, de tener trabajo digno, salud y educación para los chicos. Ya nos empoderaron todos los grandes que llevan toda la economía del país, la fuga de todos. Entonces no nos queda otra que la fuerza de trabajo y la unidad de toda la gente que somos excluidos. Muy bien, Elba, muy bien. Bien. Quiero invitarlos al programa de radio El Poder Transformador de la Palabra, para que puedan contar todas estas experiencias. Sería muy interesante, Elba, que puedas participar. Muy interesante. Me parece algo importante que dijo Elba, fue que usó muchísimo la palabra trabajo, trabajador, y eso es importante, no sé si ustedes lo vieron, capaz que lo vieron en otras materias, la diferencia entre empleo y trabajo. ¿Lo pudieron ver? Sí, porque los trabajos en la economía social es de todo. El trabajo lo defendemos entre todos. Y el trabajo bajo patrón, estás vendiendo solamente tu fuerza de trabajo y no te corresponde nada, solamente estás vendiendo tu fuerza de trabajo. Y en la cooperativa defendemos todo lo que es de todo. Bien, ahí comentó bien Elba lo que es, ¿no? Una tiene que ver con la relación de dependencia, ¿no? Con mi trabajo, y otro tiene que ver con esto del trabajo autogestivo, que decía, el trabajo de todos, tiene que ver con el trabajo autogestivo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más pudieron registrar del video? A mí lo que me llamó también la atención es el Chico Mendes, ¿no? De Brasil.
cómo los poderosos, grandes latifundios lo mataron, ¿no? Y en ese interín también Menem estaba a favor, dice, de los grandes, ¿no? De las grandes empresas, y como que no le interesaba este trabajo cooperativo, ¿no? De Uruguay no pude entender bien, pero sí digo que América Latina está, digamos, unificada en algo, ¿no? En esto de el trabajo autogestivo, ¿no? Y el que tenemos que trabajar de manera igualitaria, ¿no? Como expresaba también Elías, así los distintos, no principios, sino, bueno, o sea, hablaba de los principios de las cooperativas, ¿no? Pero me interesa mucho saber quién era Chico Méndez, ¿no? Y por qué los grandes lo mataron. Bien, bien. Podríamos hacer como una búsqueda de datos. Hablaba, en el caso de Uruguay, estaban hablando de cooperativas, espera que me lo anoté por acá, cooperativas sociales. La ley. Sí, muy bien, lo de la ley. Cooperativas sociales, que son cooperativas que nosotras en Argentina no lo tenemos así, como cooperativas sociales, tenemos como cooperativa de trabajo. No hay una diferencia para nosotros entre una cooperativa, entre una empresa social, que son empresas de inserción social, por ejemplo, de pacientes o de usuarios, de una cooperativa. No existe una diferencia, digamos, en la ley de una cooperativa de profesionales o de una cooperativa de trabajadores, no sé, de una fábrica recuperada. En cambio, Uruguay tiene esa diferencia. Acá en Argentina se charla bastante el tema, se discute bastante, pero no hay nada regulado. Pero bueno, en el caso de Uruguay, esto que hablaba de cooperativas sociales tiene que ver con la ley de salud. Y algo que a mí me quedó muchísimo, que me parece que esto es clave para que ustedes entiendan, es la democratización de la economía. La democratización de la economía tiene que ver con que el dinero esté tan democratizado. No sé si queda claro. Sí, nosotros por ejemplo, tenemos siempre reunión, asamblea, ahí definimos todas las cuestiones para tomar decisiones, en común acuerdo con los compañeros. Tenemos la autogestión que dice que nosotros creamos nuestra propia, por ejemplo, hacer torre para que podamos hacer la conexión de agua. Tenemos varias áreas de trabajo en plomería, electricidad, albañilería, herrería, carpintería. Tenemos varias áreas donde tomamos todas las decisiones y vamos comprando nuestra herramienta. Es muy bueno porque lo defendemos entre todos. Eso es lo mejor que hay, que no es que una persona decide lo que nosotros tenemos que hacer, lo decidimos entre todos. También implementamos las compañeras mujeres, respetamos esos cupos femeninos que en construcción en ninguna parte se considera que las compañeras mujeres puedan trabajar en la construcción. Nosotros tenemos cupos femeninos que respetamos en la organización, y las compañeras mujeres hacen su trabajo de igualdad con los compañeros varones. Bien. Eso es muy importante para nosotros. Bien. Esto es algo importante que ustedes puedan ver. Hola Julia, ahí te veo. Es importante que nosotros podamos trabajar, nosotras y nosotros podamos trabajar un puente entre la experiencia
el concepto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver si puedo poner acá, ustedes van a tener distintos conceptos y van a tener su experiencia vivida. Es importante salir de la experiencia para que vean que no es un caso aislado. Por ejemplo, el caso que cuenta Elba cuenta un caso puntual de su cooperativa. Ese caso puntual de la cooperativa está anclado en principios de economía social, principios, prácticas que tienen que ver con la autogestión, principios que tienen que ver con nuestra forma de hacer lo económico. Esta cosa, hoy por ejemplo, en el video hablaban de comercio justo. Bueno, el comercio justo es el comercio internacional, o sea, es la venta de productos por fuera del país, de productos que sean cooperativos y que se tenga una marca social y que esa marca social tiene un impacto diferente. Quiere decir que, por ejemplo, el productor, en el caso de comercio justo, recibe mayor ingreso que el productor en el comercio capitalista, pero también tiene una gran dificultad, que es que tiene como el acceso a ese bien cierta clase media alta que puede comprar y puede pagar una diferencia. Hay personas que mediante responsabilidad social empresaria o porque así lo quisieran, pueden pagar esa diferencia. Hay muchos casos de cooperativas, de grupos de comercio vinculado a la economía social que hoy por hoy discute que están comercializando productos de la economía social para un sector medio alto porque el sector popular no puede acceder, porque no puede comprar el huevo, no puede comprar el pollo diferente, no puede estar comprando porque tiene un valor diferente, no producir con agrotóxico, tiene un valor diferente a la hora de comprar. Y bueno, no, o sea, no se puede no puede llegar al público que quisieran. Eso es un gran tema de discusión de la economía social. Nosotros vamos a tener algo más que me quieran comentar de lo que vieron. Bueno, no sé si Julia pudo ver todo el video, capaz que no. Me parece que se fue. Anoté, economía salvaje, autocensura, atrasar la remuneración de los empleados, miedo y economía social, cooperativismo, cuidado del medio ambiente y respeto por el ser humano. Bien, bien. No, yo no me fui, perdón, estaba con el celular y me cambié la computadora. Perfecto, perfecto. ¿Algo que te llamó la atención del video? La verdad no llegué a ver todo, pero lo que más interesante me resultó es como la trayectoria de toda la economía social, como no como una cosa así nueva, sino como que es algo que ya tiene una historia y tiene una masividad. Creo que decía como que había como 800 millones de personas que formaban parte de esta economía, que es un dato para mí bastante impactante. Bien, sí. Ahí van a encontrar datos, ¿no? Por ejemplo, el 3% del PBI de España lo produce Mondragón. Bueno, eso es un dato clave. Bueno, 800 millones de personas están vinculadas. Es muy difícil que uno hoy por hoy se ponga a hablar con una persona que no esté vinculada a alguna de las áreas de economía social. O sea, no, casi es imposible. Casi es imposible. Siempre existe, digamos, por ahí no está en el dato, pero en el hacer cotidiano existe. Nosotros vamos a trabajar ahora, bueno, hasta ahora vimos la historia, este video les va a servir como para poder armar en la trenza, que empezaron a armar Gustavo y Julia la clase pasada, va a continuar esto. Vamos a poder detenernos un poco, vamos a subir un poquito de videos en relación a qué pasa con la crisis neoliberal 2001
y después la crisis macrista última, cómo esto afecta, porque lo que pasa en el cotidiano, ¿no? Cuesta mucho cuesta mucho trazar estos lazos. Bueno, Elba, Gra, me puede confirmar, ¿no? Cuesta mucho construir y muy fácil se destruye los puestos de trabajo, muy fácil se destruye cuando cambian las reglas, digamos, de juego. Es tan marginal que un cambio de gobierno, un cambio que genera digamos, un desbarajuste. Los datos, por ejemplo, previo a la asunción del macrismo va a ser uno, después va a ser otro, después de la pandemia va a ser otro, pero bueno, la idea es que nosotros podamos hacer una línea de tiempo entendiendo la economía social, cómo estuvo trabajando, cómo está, independientemente de si las cosas mejoran, porque esa es otra situación. Lo que siempre se dice es que cuando la cosa está mal económicamente, la economía social resurge, digamos, para paliar la pobreza, pero lo que se vio en la última etapa con el kirchnerismo es que eso no bajó, digamos. La creación de puestos de trabajo existió, creció, pero la economía social, digamos, también creó y se sostuvo en ese periodo, que puede ser que hubo como un incremento, digamos, en el empleo, por ejemplo. Entonces, no se vio que desapareció, no se vio como en la época del siglo XX, como vimos en la última clase, que decís, bueno, la creación de puestos de trabajo hizo que la economía social desapareciera, no se creó puesto de trabajo, pero es tanta la necesidad de trabajo que no puede absorber la cantidad de trabajo que se necesita, el empleo, o sea, no puede absorber el empleo la cantidad de demanda de trabajo que existen los trabajadores, entonces crean otros tipos. Entonces, bueno, hasta ahora vimos esto, y yo lo que le quiero compartir es un texto, bueno, esto van a tener que leer, que son estos autores. Van a haber distintos temas. Yo les voy a decir cuáles son los temas más importantes de cada autor, como para que ustedes lo puedan trabajar. Y hoy vamos a trabajar en esta clase a Raceto lo que quiere decir, de qué habla cuando habla de factor C. Esto lo tienen en el grupo y lo tienen en el campus, como para que ustedes lo puedan leer. Es un texto que ustedes van a leer un montón para aquellos que hicieron otras materias. No sé si me parece que, bueno, Julia no, porque es una de las primeras materias. Gustavo, no sé si lo llegaste a leer vos algún momento. Sí, pero el trimestre pasado nos lo pasaste, o por lo menos me lo pasaste a mí para que esté un poco más el tema de la letra. Bien, bueno, porque este es un texto que habla, Luis Raceto, vimos a Singer, que era brasilero, Luis Raceto es chileno, y va a hablar de factor C. El factor C, entendido como un factor económico más. Entonces, Luis Raceto estos lo van a tener que leer, yo ahora les digo la consigna y cómo hacemos. Luis Raceto va a hablar de la solidaridad o del factor C, factor que tiene que ver con el compañerismo, la solidaridad, la comunión, el trabajo, como un factor económico más. Va a decir que nosotros tenemos distintos factores económicos, uno la fuerza de trabajo, otro los medios materiales, la tecnología, el financiamiento, la gestión. Todo eso son factores que hacen a lo económico, que son imprescindibles para la creación de lo económico. O sea, no podemos crear nada si no tenemos fuerza de trabajo. No podemos crear nada si no tenemos medios materiales. Tecnología, que es la forma de hacer, o dinero, ¿viste? El financiamiento para empezar, o dinero propio. Pero además de esto, Raceto va a hablar de que es imprescindible el factor C, factor humano.
Y el factor humano se va a encontrar en todos los tipos de economía. La verdad es que ustedes lo van a poder ver no solamente en la economía social y solidaria, sino que también lo van a poder ver en la economía estatal y también lo van a poder ver en la economía capitalista. Es más, la economía capitalista utiliza mucho el factor humano, utiliza distintas formas de incentivo, de trabajo en equipo, de espacios de comunión entre los trabajadores, porque tienen un fin, que el fin es la obtención de plusvalía. Cuanto más el trabajador es eficiente, mayor plusvalía se saca de su fuerza de trabajo. Y está estudiado que cuanto mejor se lleven y mayor cooperación exista entre los trabajadores, esto es más productivo. Entonces, como está estudiado eso, muchas empresas trabajan en el factor C, en el factor humano, como medio para la obtención del plusvalor, como así entenderlo así. Lo mismo igual las empresas estatales, y bueno, sin lugar a duda, las empresas de economía social van a estar, su gran potencial va a ser el factor humano y el factor trabajo. Y va a suplir con el factor humano muchas de las cosas que le falta, ¿no? Mucho medio material que le falta, mucha tecnología que falta, que es muy normal que ustedes vean eso en cualquier cooperativa. Bueno, este es este texto. Es un texto muy, muy rico para que puedan leer, para que lo puedan trabajar. Van a ver que va a haber distintos, o sea, por ejemplo, este cuadrante es el que ven acá, a ver dónde está, acá. Este cuadrante que ven acá, no sé si lo llegan a ver, donde dice fuerza de trabajo arriba, el factor C. Bueno, las empresas en economía social van a estar pivoteando entre esas dos. Hay empresas de economía social que son intensivas en factor C y hay empresas de economía social que son intensivas en fuerza de trabajo. Igual que, por ejemplo, la tecnología y la gestión, en el caso de las empresas públicas, van a estar pivoteando en esas, y medio materiales y financiamiento van a estar las empresas de capital. ¿Por qué es eso? Porque para ellas lo más importante va a estar en los medios económicos, en el medio material y en el financiamiento. Va a estar lo más importante va a estar ahí. Lo mismo que para las empresas de economía social, lo más importante va a estar en el trabajo y en el factor C. El factor C es clave y es algo que ustedes van a encontrar en cualquier organización de economía social, y es algo que ustedes tienen que poder, lo ponemos en concepto porque después seguramente ustedes lo van a ver en sus organizaciones. Seguramente lo debe ver en su organización donde está, Graciela, Elías, en donde está, que es factor C. Bueno, este es el texto. Yo, a ver si se puede, ¿cómo lo podemos hacer? A ver cómo lo puedo sacar. A mí me gustaría que podamos hacer un rato de trabajo en grupo. No sé ustedes cómo se encuentran. ¿Están cansados? ¿Están cansadas? Díganme porque no los escucho. Estoy re resfriada, re congestionada. Está bueno. Ahí, ¿qué más? Graciela dice que está media congestionada. Acá dice, bueno, Gustavo se está quedando batería. Bueno, Gustavo se fue porque está de vacaciones. A ver, nosotros tenemos, acá ustedes ustedes tres. Ay, ¿qué pasó con Julia? Se fue. Yo les voy a compartir acá el texto. A ver. A ver, acá. Lo voy a compartir al grupo de WhatsApp. Si quieren nos tomamos 10 minutos de recreo
y después ustedes se ponen a trabajar en este texto. La idea es poder definir qué es factor C, algo lo pudimos charlar, pero es importante que ustedes puedan leerlo. Por ahí leerlo en grupo va a ser más llevadero que leerlo solo. Voy a hacer 3 preguntas y se las voy a poner en el grupo. A ver, espérame que lo pongo acá. Ah, no tengo acá el drive. Ahí vino Julia. ¿Está Julia ahí? Estoy, perdón, me quedé sin internet. Bien. Escúchame, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y después de los 10 minutos de descanso vamos a trabajar con el texto este de factor C. Vamos a trabajar en 3 preguntas, ¿no? O sea, primero, de todos los autores vamos a definir qué es economía social o economía solidaria, depende cómo el autor lo defina. En este caso es Luis Raceto, va a hablar de economía solidaria. Entonces vamos a ver qué es lo que lo define, qué es factor C para él y qué son las empresas intensivas en economía social. O sea, va a hablar de 3 tipos de empresas. A ver si lo podemos agregar acá. ¿Lo puedo subir acá? ¿La idea es leer el texto en este ratito? ¿O tomar las ideas que ya tengamos de lo que ya hemos leído? Mira, no, más probable es que no, hay muchos que no lo leyeron. Entonces, a ver, vamos a leer aunque sea una parte, yo se los voy a marcar. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y después del descanso, vamos a estar conectados, no nos vamos a desconectar por las dudas, así estamos acá, y vamos a leer una parte de este texto y contestar estas 2 o 3 preguntas que voy a hacer para ir avanzando, porque si no, lo que a mí no me gusta del Zoom es que se pierde el trabajo en grupo. Y la verdad que a mí me gustaría que, aunque sea un rato, puedan trabajar en grupo, entendiendo, bueno, de qué habla con factor C Raceto y cómo define economía solidaria Raceto. A ver si lo puedo poner acá, está Raceto. Se los mando al WhatsApp de la materia y nos tomamos 10 minutos para descansar y después cuando vuelven trabajamos esto en grupos, que es este texto, y vamos a trabajar 3 preguntitas. Cosa de que lo puedan hacer con las primeras hojas del texto. Y después ustedes lo leen bien, porque bueno, es parte del control de lectura. ¿Les parece? Dale. Buenísimo. Bueno, nos quedamos conectados, pero descansemos 10 minutos. Listo. Lo tengo acá. Bien. Recién fui a imprimirlo. Tenía ahí la posibilidad. Genial. ¿Vos, Julia, lo tenés? Yo lo tengo en la compu, pero lo puedo leer desde ahí, no tengo problema. Bien. Bien. Bueno, el texto es muy sencillo de leer. Lo que yo les propongo es hacer las ideas claves. Son 8:15, darle una lectura grupal hasta 8:35 y poder hacer como ideas principales. Nosotros este texto lo trabajamos muchas veces con ideas principales o como si fuese un mapa conceptual. Entonces, donde ponemos, por ejemplo, economía de solidaridad, qué significa. Bueno, les dejo como, para mí lo más interesante sería tomar como las ideas claves, las ideas más importantes. Es un texto muy fácil de leer, muy sencillo, y que bueno, que también para mí las va a invitar
a pensar las organizaciones en donde son parte. Después este texto o sea, es un tema porque todo el tiempo lo van a ver, todo el tiempo, hasta en los encuentros grandes, van a hablar de factor C, y entonces es interesante que lo puedan aprender bien, se lo puedan saber bien. Una de las cosas, voy a admitir a esta Elías, yo me voy a ir, digamos, me voy a mutear y lo van a trabajar ustedes en grupo. Les compartí un Drive, si lo quieren hacer desde el Drive, como para tomar nota y que nos quede todo en un mismo Drive, después subimos. No sé si por ahí lo Hola, pueden abrir. acá llegué. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Julia, ¿vos podés abrir el Drive o te tengo que dar algún permiso? A ver si se No lo puede. veo. ¿Por dónde lo mandaste? Por el chat. Ahora lo vuelvo. Ah, por el chat. Sí. A ver. Puedo compartir. No me llegó nada. Capaz que lo mandaste antes de que yo entrara. Puede ser, para cualquier persona. A ver. Puse como para que cualquier persona que entre al link pueda meter mano. Me parece que está bueno para que nos quede todo como una memoria y después si quieren lo acomodamos y lo subimos, pero que después le quede a los compañeros que no pudieron participar. Bueno, esta es la primera parte del video y después abajo podemos poner el texto, ¿no? O sea, Raceto. A ella que captura de pantalla esto de Cooperativa Mondragón y todo eso. Bien. Van a trabajar sobre el texto de Raceto. Yo ahora me muteo y los dejo. Les voy a dejar hasta ahí 35, 40, para que ustedes lo puedan leer en grupos y sacar las ideas principales de este texto. Es de fácil lectura, así que, ¿alguna duda? No. Ahí solicité acceso a edición porque me deja ver, pero no editar. Al Drive. Leemos acá en conjunto por el Zoom. Sí, leanlo en conjunto, porque si no, se Ok. pierde el trabajo grupal en el campus, y esto es lo que no me... Ahí te abro. Si quieren, puedo compartir pantalla y leo, y de última después nos turnamos. No sé, ¿qué les parece? O si alguien más tiene ganas de leer. Yo imprimí el factor C que pasó la profe. O sea, no es necesario Bueno, que comparta la pantalla. ¿lo querés leer vos, Selva? Yo también lo tengo, chicos, si quieren, puedo empezar, como quiera, Elba o cualquiera. Bueno, a ver, Graciela, ¿querés Dale, empezar? Dale, compa, Graciela, vos. leemos. ¿Querés empezar, Elba? Y cuando te cansás, sigo yo, dale. Y bueno, y a Juli y a Elia nos ponemos para que escriban en el Drive. Nos ayudamos, dale. Juli ya está canchera en escribir. Presentación. Creo que no tengo que enseñarles a ustedes nada sobre la economía solidaria. En cambio, mucho que aprender sobre lo que he visto, lo que he conversado con distintas personas en esta visita que hemos hecho un poco ayer y un poco hoy días. Me dice que lo que tienen ustedes acá en esta región son experiencias de verdadera, genuina, valiosísima economía solidaria, experiencia sinceramente mucho de los profunda
más completa y verdadera solidaria que la experiencia con las cuales yo he trabajado por muchos años en Chile, mi país también, que otras muchas que me han tocado conocer en muchos países de América Latina, también de Europa, que por distintas circunstancias me invitan y voy a conocer experiencias, sobre todo la experiencia de trabajo nuestro en Chile. Son experiencias de economía solidaria, pero lo que me parecen haber visto, entendido, es que lo que tienen ustedes acá es la de gran valor, de gran profundidad, y es poco lo que pueden enseñar, pero bueno. Construir una teoría de la economía de solidaridad. Creo que puedo hacer un poco aporte de aquello sobre lo cual yo he trabajado principalmente en estos años, que es un esfuerzo, un intento de elaborar, de construir un pensamiento, una teoría económica de la economía solidaridad. Y digo, una teoría económica por el cooperativismo y la búsqueda de economía alternativa y asociativa y autogestión, que se han dado a lo largo de varios siglos. Desde los comienzos del capitalismo, siempre han habido grupos de personas que han intentado hacer economía de otra manera. El pensamiento que ha guiado esas búsquedas, ese proceso ha sido fundamentalmente un pensamiento doctrinario. Hay una doctrina del cooperativismo, hay una filosofía de la solidaridad, hay una ideología de la autogestión, pero en verdad ha habido muy poca búsqueda a nivel de lo que es la ciencia económica para entender la economía solidaria, economía de solidaridad para la economista. Es algo sumamente extraño porque si uno estudia, y lo hemos hecho, los libros que se han escrito en el mundo de la economía. Hasta hace 15 años atrás, en que hemos empezado a escribir de economía, de solidaridad, si uno lee todos los manuales que se enseñan en la universidad de todas las corrientes del pensamiento económico, las palabras solidaridad no aparece nunca, no aparece nunca. Nosotros hemos hecho un esfuerzo sistemático por tratar de descubrir qué es en economía la solidaridad, y no existe ni siquiera las palabras solidaridad en ciencia de la economía convencional, tradicional, ni de los liberales, ni de los socialistas, ni de los keynesianos. Aparecen las palabras cooperación, pero no las palabras solidaridad. Y la palabra cooperación aparece en un sentido más bien técnico del esfuerzo que combina la acción de distintos elementos para producir un proceso que requiere que diferentes funciones sean cumplidas de manera coordinada y con la cooperación entre ellos, pero solidaridad no aparece nunca en la economía. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar allá a los fines de los años 70 y 80, la economía de solidaridad, esta cosa sonaba tan rara como si uno dijera mecánica sentimental o química amorosa, porque eran dos palabras de los lenguajes de dos culturas completamente diferentes.
porque también desde el concepto de la solidaridad no se hablaba de la economía, quienes hacían llamado a la solidaridad, quienes predicaban la solidaridad, quienes buscaban desarrollar la experiencia de solidaridad. Estoy hablando de hace 15 años atrás, nunca pensaban en la solidaridad, podían ser un elemento con el cual se pudieran hacer negocio, hacer economía, hacer empresa. Esto es lo que sencilla razón de que la economía capitalista en su forma concreta es una economía orientada a la competencia, a la ganancia que enfrenta a los grupos de los intereses contrapuesta, poniéndolos en conflicto, y entonces la solidaridad como que se tiene espacio en la teoría económica convencional, a pesar de que siempre han habido experiencia económica solidaria en la que practica, siempre ha habido, y yo diría que desde muchos antes de que existieran el capitalismo y en los comienzos de la historia, la mayor parte de la economía del mundo en los diferentes pueblos ha sido una economía solidaria. Con esta famosa ciencia de la economía que surgió con Adam Smith a fin del siglo XVII y XVIII. La palabra solidaridad desapareció de las cabezas de los conceptos económicos y de la gente. Empieza desde hace algunos años a esa parte, a hablar, a escuchar de la economía y solidaridad. Se hace una idea bastante especial. ¿Querés que siga? Ahí te paso, compa. Sí. Sí, ¿seguimos o hablamos algo? ¿Seguimos? Dale. Yo ya anoté en el drive, puse. Pasa Sí. que igual esta era como la introducción, así que tampoco había muchas ideas planteadas, pero puse. La solidaridad no aparece en la economía tradicional y la economía capitalista está orientada a la ganancia y a la competencia. Bien. Bien. Sencillo. Bueno, dice así. Economía de solidaridad igual economía de beneficencia. Se imagina la economía de solidaridad como una especie de economía caritativa, economía de beneficencia. Lo que espontáneamente a lo que más se llega asociado solidaridad con economía es pensar algo como esto. En la economía se produce la riqueza, se distribuyen los bienes, se consume y se acumula. Todo esto se hace en el marco donde la economía funciona con sus propias leyes objetivas. Así se dice, las leyes de la oferta y la demanda, las leyes del mercado, las leyes de la competencia. La economía produce, distribuye, se consume, se acumula la riqueza, pero como quedan algunos huecos, algunos vacíos sin satisfacer, o sea, un grupo de personas que no participan quedan marginados de la economía, son pobres, no logran satisfacer sus necesidades. Entonces sería el momento cuando llega la solidaridad a completar aquello que la economía por sí misma no logró realizar, a resolver los problemas que la economía creó, a llenar los huecos que deja la economía, como si la solidaridad viene desde fuera, simplemente arreglar un poco las cosas que en la economía quedaron mal, como los pobres, la exclusión de algunos sectores, como necesidades sociales insatisfechas. Y es así como cuando no se entiende bien, se piensa que esta economía de solidaridad es de beneficencia, de donaciones. Incluso yo he escuchado economistas muy importantes decir que la economía de solidaridad es una especie de antieconomía, es decir, como la negación de la economía. Economía de solidaridad en vez de economía solidaria. Lo que nosotros planteamos y vemos en la realidad cuando hablamos de economía de solidaridad es algo muy distinto a eso que acabo de explicar, o sea, a esa especie de acción que viene desde fuera, con los resultados de la economía llenar sus vacíos y sus huecos. Todo lo contrario, la economía de solidaridad es una economía en la cual la solidaridad se hace presente,
se introduce dentro de la economía y se produce, se distribuye, se consume con solidaridad, se acumula con solidaridad. O sea, la solidaridad incorporada al interior de la economía, puesta dentro de la economía. Y cuando la solidaridad se hace presente en la economía, suceden cosas bastante sorprendentes. Y es que aparece una nueva manera de hacer economía, una nueva racionalidad económica. Nosotros decimos economía de solidaridad porque pensamos en la solidaridad como un elemento activo, operante dentro de la economía, y por eso vinimos a hablar de economía de solidaridad en vez de economía solidaria, que es la expresión que más se usa. Después nos hemos dado cuenta cómo economía solidaria la usa un pocotón de gente, la usan los gobiernos, se manosea un poquito este concepto de economía solidaria. ¿Sigo? Sigo bien. La solidaridad como sustantivo. Reafirmamos esta diferencia de lo que nosotros tratamos de construir diciendo que economía de solidaridad, o sea, que la economía solidaridad es un sustantivo y no un adjetivo. Cuando decimos economía solidaria, es la economía que se hace en cierto modo un poco más o menos fraterna, más solidaria. Pero cuando decimos economía en solidaridad, es economía hecha con solidaridad. Ahora, para ser más exactos todavía, nosotros decimos economía de solidaridad y trabajo, porque no es solo solidaridad, sino solidaridad y trabajo. O sea, es el trabajo unido con la solidaridad convertida en trabajo, lo que da lugar a esta manera especial de hacer economía que en realidad ustedes conocen, con las experiencias concretas que viven y que practican. Ahora podemos decir que todo esto es una introducción muy general para explicar un poquito cuál es la idea global de esta economía, en la cual la solidaridad es algo activo, un elemento presente. O sea, una economía que se hace utilizando la solidaridad, que se hace con este ingrediente de la solidaridad, que no es un ingrediente secundario, sino que se convierte en un ingrediente importante, principal, dando lugar a una nueva manera de hacer economía. ¿Cómo tratamos de formular esto? De expresarlo a nivel de la ciencia de la economía, o sea, de la teoría económica. Eso creo que es lo único que yo podría, en esta ocasión, aportar un poco para la reflexión y el trabajo que ustedes hacen en esta tarde. ¿Sigo? ¿Alguien quiere seguir? ¿Sigo? ¿Alguien tiene, algunos tienen para leer o lo sigo? Yo puedo seguir si no querés seguir más. Pero bueno, si quieren pueden ir siguiendo, punteando ahí en el Drive un poco las ideas, y si no, bueno, yo después continúo. O te leo yo y vos seguís haciendo. Puedo seguir leyendo si querés, no me cansé. Así la compa puede escribir. Lo sigo yo para que la compa pueda seguir punteando. Dale, seguí. Cuando los economistas se preguntan con qué se hace la economía, ellos dicen que la economía se hace con ciertos factores económicos. Los factores económicos son aquellos elementos con los cuales se hace la economía, que se expresan a través de otros lenguaje económico, como fuerza productiva. La fuerza productiva o factor económico son aquellos que estando dentro de la empresa, dentro del mercado, dentro de la organización económica, generan producción, participan en la creación de la riqueza, participan en la generación de productos, en la teoría económica clásica capitalista. En los comienzos de la teoría económica se decía que había tres fuerzas productivas o tres factores productivos. En esa decisión que se hacía, los factores eran las tierras, el capital y el trabajo. Posteriormente, la teoría neoclásica producen a dos los factores capital y trabajo, porque dijeron que la tierra al final es capital. Entonces, para ello, los únicos dos factores productivos son el capital
y el trabajo, y la producción se realiza como resultado de la cooperación conjunta, combinada de esos dos factores. En la teoría económica más moderna se han reconocido algunos otros factores y actualmente la mayor parte de los modelos económicos establecen que los factores económicos con los cuales se producen son 5: la fuerza de trabajo, los medios materiales, la tecnología, el financiamiento, la gestión. La fuerza de trabajo no se produce, no puede producir sin trabajo. El principal factor económico, pero no basta el trabajo para producir. Es necesario operar sobre ciertos medios materiales, o sea, la tierra local. Maquinaria, incluso materia prima. Estos son medios materiales de producción. Algunos de producción. Se señala también que hay un factor económico fundamental que es la tecnología. Entendiéndose por tecnología el saber hacer. Es un saber práctico que se puede traducir en sistema, en proceso técnico, incluso que se puede producir en la máquina, pero siempre un saber, un conocimiento, una información. Un ejemplo de tecnología son la fórmula del proceso productivo. Es todo el saber incorporado a la actividad productiva, el saber hacer. Después señala que otro factor fundamental de la actividad económica es el funcionamiento, o sea, cierta cantidad de dinero que permitan cubrir costos, pagar factor, cuando son externos, el fin, dar crédito a quienes adquieren los productos. La gestión, la administración, o sea, un elemento de forma de decisiones, un sistema para tomar decisiones. Estos son los 5 factores económicos que la economía moderna ha llegado a reconocer y dicen siempre: con estos factores se produce. Lo puse aquí vinculado en esta figura en forma de panal, porque funcionan en combinación, no están separados, porque todo ello operan estrechamente, entrelazado uno con otro, y cada uno de ellos tienen una productividad de que pueden ser reconocidas. La fuerza de trabajo aporta al producto algo y esa es su productividad. La tecnología hace su parte, lo mismo los medios materiales, la gestión, el financiamiento, todos los factores son necesarios para producir y hacer un aporte específico a la generación del producto, de la riqueza que es su particular productividad, que puede ser medida, que puede ser cuantificada, etc. A ver, sigue la compa. Está silenciada. Dale, ¿sigo o paramos un ratito y vemos lo que escribiste? A ver, les leo. Igual recién Brenda puso que en 5 cortamos para lectura y hacemos la puesta en común. Pero les leo lo que puse. A ver, Dale. además de lo que ya les había dicho antes, escribí: la economía de solidaridad incorpora a esta dentro del proceso en la producción, distribución y consumo. Es un elemento operante dentro de la economía. La solidaridad convertida en trabajo. Después puse otro ítem: factores económicos tradicionales, capital, tierra y trabajo. Producción es la combinación de factores
y después las teorías modernas, fuerza de trabajo, medios materiales, financiamiento, tecnología y gestión. Y por último puse los factores se operan entrelazados con los otros, cada uno aporta su propia productividad. ¿Algo más que les parezca que haya que agregar? Díaz, ¿querés decir algo? ¿Querés seguir leyendo? No tengo el texto yo. Dale. ¿Seguimos o ya estamos en la hora? Dale, sigamos un poquito hasta donde lleguemos. más. Cuando Brenda nos diga, paramos. ¿Queréis que lea yo? Dale, como quieras. Bueno. Aprovechemos que no vamos a viajar, Copa. Así descansamos un ratito, dale. Descansa, así descansas, dale. ¿Me decís en qué página te quedaste, Elsa? Página 4, un nuevo factor económico. Página 4. Okay. Un nuevo factor económico. Bien. Un nuevo factor económico. Lo que nosotros vemos observando las experiencias de la economía de solidaridad, las experiencias de la economía popular, las cooperativas y muchas otras, es que hay un sexto factor, que es en estas experiencias mucho más importante a veces que estos 5 factores que aquí se encuentran. Y a ese factor nuevo lo llamamos el factor C. Porque en la teoría económica los factores usan una letra, lo llamamos factor C porque con esa letra C comienzan en castellano, en inglés y en varios idiomas, una serie de palabras que expresan ese contenido, esa realidad que participa en la producción. Compañerismo, cooperación, comunidad, compartir, comunión, colectividad, carisma, en fin, un elemento de integración humana. Hace algunos años, unos 6 años, yo estuve en Caracas en una reunión con un pequeño grupo. Me invitaron a ver una pequeña organización, un taller solidario, y yo empecé a hablar de este factor C. Y un viejito, un señor anciano, escuchaba muy atentamente. Él en un momento dado pidió la palabra y dijo, yo creo en este factor C. Y habló de toda la experiencia que había tenido durante muchos años en cooperativas, organizaciones económicas solidarias, que él había visto que funcionaban y salían adelante porque había ese elemento de solidaridad, de unión, de cooperación. Pero él dijo, yo quisiera pedirle, profesor, que ese factor C lo pusiéramos con mayúscula. ¿Con mayúscula? Le dije. Sí, respondió, porque para mí el factor C es el factor Cristo, porque el cristianismo es el llamado a la solidaridad, a la unión de los hombres. En fin. A mí se me había olvidado decirles esto, pero de hecho lo ponemos con mayúscula. Pero la idea conceptual, teórica, es que es un elemento de cohesión, de unión, de fuerza que sin lugar a dudas tiene una presencia en las empresas, unidades productivas, en las organizaciones comerciales y en las económicas en general, que es un aporte sustancial a la producción y que por lo tanto es un factor, o sea, es la solidaridad convertida en fuerza productiva. Es el hecho de que hacer las cosas con compañerismo, con unión, cooperación, con solidaridad profunda, hace que aumente el producto, que aumente la eficiencia y la productividad de esas actividades económicas. ¿Cómo descubrimos el factor C? Nosotros, como economistas, descubrimos este factor C haciendo un análisis técnico de muchas organizaciones solidarias en Chile, en las poblaciones populares donde se habían creado talleres, etc. Íbamos a visitar estas experiencias y no podíamos entender su funcionamiento analizándolas técnicamente con datos. No podíamos entender cómo es que funcionaban porque no nos cuadraban las cifras, no nos daba el resultado. Porque decíamos, los medios materiales con que trabajan y el financiamiento, o sea, el capital es mínimo, casi producen sin capital. Porque no se puede llamar capital unos materiales de desecho, unas mesas viejas, un local que no era un local, sino una casita, una pieza. O sea, cero capital con un bajito capital. La tecnología, el saber técnico de las señoras, de los jóvenes, de las personas que trabajaban en esas organizaciones, era un saber parcial, muy insuficiente, incompleto. No era una tecnología de punta moderna, sino que era un conocimiento verdadero, popular, de experiencia, pero siempre un conocimiento muy parcial. La fuerza de trabajo no era más productiva porque esas experiencias las formaban personas que no encontraban trabajo, porque en realidad sus fuerzas productivas eran menos eficientes. Entonces no los contrataban por distintas razones, personas de edad, dueñas de casas que tenían dificultades para cumplir horarios de trabajo, en fin, lo que se llama fuerza de trabajo secundaria en la economía. El financiamiento ni hablar, porque era insignificante, no había plata para hacer las actividades. La gestión. No eran personas acostumbradas a tomar decisiones, que hubieran hecho estudios de administración de empresas, que fueran ejecutivos, que tuvieran capacidad. Sin embargo, en esas unidades económicas que estaban operando con todos esos factores tan escasos y de baja productividad, la productividad era mucho mayor a la suma de los factores. Entonces eso, para un economista, no se entiende por qué la productividad, si es el resultado de la operación de todos los factores, es la suma de la productividad de cada uno de esos factores.
pero no cuadraba en lo absoluto, porque la productividad era mucho más allá. Uy, perdón, se me fue. Pero no cuadraba en lo absoluto, porque la productividad era mucho más allá que la productividad normal que se podía esperar de esa fuerza de trabajo, de esa tecnología, de ese capital tan bajo, etc. Entonces dijimos, aquí pasa algo, está interviniendo otro elemento productivo que no hemos considerado y vamos a ver cuál es. Y hablando con la gente, lo que descubrimos es lo mismo que me han contado acá los compañeros cuando he visitado las experiencias. Descubrimos una cosa absolutamente obvia y simple, y es lo que da una fuerza, una tremenda fuerza y logra el resultado económico, es la solidaridad. Es esa fuerza de hacer las cosas juntos, de hacerlas con espíritu, de hacerlas con unión, con cooperación, que es un factor que empieza a suplir las limitaciones de los otros factores y que logra sacar adelante experiencias por un plus de productividad enorme que les inyectaba a las unidades económicas. Y por lo tanto, en teoría económica no hay más vuelta que reconocer que existe y que es fundamental, y entonces lo llamamos factor C, por las razones que les explicaba anteriormente. Y después nos dimos cuenta de que fue una gran idea llamarlo factor C, porque llamarlo solidaridad no sé, pero se manosea tanto esa palabra, se usa para tantas cosas, que al final no se entiende bien de qué se trata. Y entonces, cuando hablamos del factor C, no hay nada que explicar. No hay que explicar que no se trata de caridad, de beneficencia, sino es que hacer las cosas juntos, que es cooperación, que es una fuerza de unión, que es una fuerza de colectividad, y que este elemento hace de esta economía una economía distinta, una economía solidaria, porque al final es solidaridad. Podríamos llamarlo factor S, pero bueno, lo llamamos factor C. Este es el descubrimiento principal, digamos, de la práctica de la economía cooperativa, comunitaria, colectiva, en fin, de la economía solidaria. Que no es ningún gran descubrimiento filosófico, porque todo el mundo sabe que allí donde hay una unión, hay fuerza y que incluso ejércitos pequeños, cuando están muy unidos, ganan guerras contra ejércitos más poderosos. O sea que la solidaridad es una gran fuerza, es una energía poderosa, y cuando esa energía de la vida cotidiana se introduce dentro de la economía, se convierte en un factor altamente poderoso de alta productividad. ¿Sigo o estamos? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ese laburo? Bien, no llegamos a leer tanto, habíamos leído 5 o 6 páginas, pero bien. Me encantó lo de factor C cuando el viejito dijo el factor Cristo, porque los cristianos eran solidarios. Ay, a mí me dio... Pero lo importante de tomar este tema es que un economista está hablando de factor C, no está hablando un psicólogo, un sociólogo, está hablando una persona que entiende el factor solidaridad o el factor C con un montón de otras virtudes como un factor económico, como algo que genera un plusvalor distinto. Que eso como para eso les traigo un texto de un economista, porque lo entiende en sentido económico, o sea, es más productivo, ¿no? Bueno, ahora me cuentan bien ¿qué leyeron? Perdón, yo estoy ahí... Bueno, supongo que debe andar por ahí igual. Yo estoy ahí escribiendo en el Drive esto último que leí. A ver. Ah, bien, perfecto. Vieron en el Drive. Ah, ¿no era la idea esa? Sí, es la idea. Pero bueno, no sabía si lo pudieron ir haciendo a la par o no. A ver, ¿querés compartirlo? Así lo ven en el compartir pantalla. Después lo podéis pasar al WhatsApp, Juli. Dale, igual lo fuimos comentando. Dale. Bien. A ver, y acá está. Bueno, ahí me ven. Y acá estaba poniendo... Ese trabajo después se va a mandar al WhatsApp para que tengamos todo, ¿o cómo es? Dale, sí. Yo lo comparto esto mismo, lo mando en un mensaje por WhatsApp. Igualmente ahí recién Brenda mandó el link al docs así que cualquiera puede entrar. Si apretan en el link directamente entra al archivo. Ahí saqué captura de pantalla de esto para mandarlo también. Bien.
Entonces, bueno, importante esto, ¿no? ¿Quién es Raceto? ¿No? Es un economista chileno. Entonces, o sea, por eso es importante a veces cuando uno se presenta, cuando yo me presento acá, digo, bueno, yo soy licenciada en comercio, porque lo voy a ver todo desde una mirada, desde mi formación. Entonces, es importante que ustedes puedan ver que esto lo escribió un economista. Pastore también es economista. Entonces, cuando lo leen, lo van a leer en ese sentido. Me parece que Singer no es economista. Me parece que, lo voy a buscar, estoy en la duda. Me parece que no es economista. Pero bueno, es un economista, es chileno y va a hablarlo en todo en términos económicos. Entonces, ahora sí, pueden compartirlo. Díganme lo que estuvieron charlando. Bien. Bueno, nada, lo que llegamos a leer fue esta primera parte hasta que introduce lo que es el factor C. Bueno, y básicamente lo que empieza diciendo es que nada, en la economía capitalista, en la teoría económica tradicional, nunca se habla de solidaridad o de cooperación, y que los factores que se reconocen dentro de esa economía, bueno, en un principio eran la tierra, el capital y el trabajo, que después a la tierra se la saca y se queda solo con el capital y el trabajo, y que las teorías modernas, además de eso, también reconocen el financiamiento, la tecnología y la gestión. Y que bueno, y que básicamente en la producción estos factores, o sea, se da una combinación de estos factores, y que cada uno aporta su productividad. Y bueno, después plantea esta idea de que hay un sexto factor, que es el factor C, que bueno, básicamente esto de trabajar en conjunto, solidariamente, de un buen ambiente de trabajo, como eso, no estar súper explotado básicamente, y que ese otro factor aporta una productividad extra al proceso productivo. Y bueno, después habla de la experiencia que vieron con algunas gentes de experiencias de economía social, economía popular en Chile, que es analizándolas desde esta perspectiva de estos 5 factores, no, era inexplicable que fueran rentables, por decirlo de alguna manera, como que no se explicaba esa productividad que tenía con la escasez del resto de los factores, y que ahí es que reconocieron este sexto factor. Bien. La teoría neoclásica va a explicar la acumulación o la generación de valor detrás de la inversión, detrás del capital, detrás del financiamiento, detrás de los medios materiales. Va a decir, bueno, la generación de valor está por la inversión, por la creación, por la inversión, digamos, en maquinarias, la inversión en medios materiales, la inversión de trabajadores con determinadas capacidades para un puesto de trabajo. Muchos de esa teoría, más que nada, van a discutir y van a decir, no, la creación de valor está en el trabajo humano. Entonces, va a haber mucha discusión de eso en la teoría económica, y en la teoría, y ahí todavía más profundamente, van a decir que detrás de todos los medios materiales existe trabajo humano. O sea, detrás por ejemplo, de la tecnología, existió personas que pensaron la tecnología y la crearon, entonces también hay trabajo humano ahí atrás. Detrás del financiamiento también está un creer en la moneda, entonces también va a haber un trabajo humano detrás de eso. Bueno, esa como ¿Quién es que plantea esto? Este autor puntualmente, cuando ustedes lo sigan leyendo, va a hablar justamente que el trabajo humano va a estar detrás de todos estos medios, y va a decir que no está solamente detrás del factor C, va a estar detrás de todos estos, que está entendido. Como que el fin último, digamos, es el ser humano. Y bueno, y otras teorías, más que nada de económicas
neoclásicas van a decir que van a discutir esto. Igualmente, existe mucho, es que existe mucho debate, en realidad, atrás de esta cuestión, de dónde sale el valor trabajo, de dónde sale el plusvalor. La teoría marxista va a decir que va a salir del trabajo humano. El generador de valor por génesis, digamos, es el trabajo humano. Pero Sí, después, ¿cómo? Que en un principio todos planteaban la teoría de valor trabajo. Sí. Mismo Adam Smith, que tanto lo reivindican los neoclásicos, Sí. también defendía la teoría de valor trabajo. Sí, sí. Lo que pasa es que Adam Smith, los neoclásicos... Es medio contradictorio. Sí, los neoclásicos lo van a leer y se lo van a apropiar diciendo que habla de egoísmo, y en realidad Adam Smith va a hablar de amor propio, no va a hablar de egoísmo. Entonces existen otros que lo leen a Adam Smith con otra, porque en la traducción también una cosa es hablar de amor propio y otra cosa es hablar de egoísmo. Entonces, bueno, también va a haber como mucho debate. Lo más importante que para mí tienen que entender de este autor, que después lo van a continuar leyendo, es que él va a hablar justamente de que detrás de todos estos medios, factores, existe trabajo humano, intrínseco, digamos, del gen de donde nace, va a ser siempre trabajo humano. Y ahí en eso también, ¿qué dice en relación, a ver si me ayuda ahí algún compañero, qué dice en relación de qué pasa con la escasez de estos recursos, cómo lo soluciona, digamos, el factor humano? ¿Qué pasa cuando no tenemos trabajadores calificados, cuando no tenemos los medios materiales? O sea, ¿qué decía eso último que me parece que es sumamente importante? Porque es el hacer de la economía social. Siempre hacemos con recursos súper escasos. Bueno, digo lo que pienso. O sea, al final habla de, tipo, pone un ejemplo de un ejército muy chico que cuando está unido y cobra mucha más fuerza y puede ganarle incluso a uno más grande. O sea, como que lo que dice es que pese a la escasez y a las circunstancias por ahí complicadas, si hay esa unión y esa cooperación entre las personas partícipes de eso, esa fuerza chiquita puede crecer mucho. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Bueno, para mí esta cosa de poder trabajar sobre la escasez de recursos, porque la escasez de recursos es algo que lo dicen los economistas neoclásicos, que nosotros no, los que trabajamos en economía social, discutimos mucho. Nosotros no hablamos de escasez de recursos, porque creemos que el problema de la pobreza no es la escasez de recursos, sino es la mala distribución de recursos. Hay escasez por un lado, pero por el otro lado. Entonces, como existe una mala distribución del recurso, o sea, digamos, existe un problema de distribución, creemos en la opción, como nosotros le decimos, potenciar recursos escasos. Potenciamos recursos escasos. Yo creo que en el caso de las organizaciones en donde ustedes están, estoy segura que deben potenciar recursos escasos y nulos para sobrellevar, porque lo veo a diario con organizaciones o con emprendimientos chiquitos o con no sé, reutilización de telas en aquellos que hacen textil, no sé, mucho trabajo voluntario, mucho trabajo por fuera de
de tiempo, mucho trabajo que no está remunerado, eso que tiene que ver con la militancia. Elba me dice que sí. Me parece que ahí sí se puede hacer como un puente de la realidad, ¿no, Elba? De la realidad al texto que por ahí leímos hoy. Sí, nosotros lo que llevamos los proyectos adelante, trabajamos muchas horas para sacar muchos proyectos, trabajamos muchas horas sin cobrar porque pensando que los compañeros necesitan el trabajo y de nosotros depende mucho de los compañeros para seguir trabajando. Y eso es verdad. También donde tenemos espacio comunitario, muchas de las compañeras en tiempo de pandemia han trabajado muchísimo para poder sostener a la familia en los barrios populares. Y es verdad eso, que se hace mucho trabajo solidarios no remunerado. Bien. Bueno, por ejemplo, puedo hablar de la salud mental y el arte. Hay mucha gente que dedica su tiempo voluntariamente a ir a los hospitales para hacer redes de contención, hacer grupos de ayuda, hacer trabajo, darles al usuario de salud mental, darle una actividad no solamente de arte, sino también de oficios. Bien. Nosotros en la primer clase, con el texto que tuvieron de economía, estuvieron hablando sobre distintos principios económicos, ¿no? Nosotros vamos a hablar en economía social, lo voy a poner en el Drive, más que nada para que les quede como si esto fuese como si fuese un pizarrón, porque me da miedo que por ahí después... ¿El primer texto que vieron es el de Varoufakis o el otro? El que vimos con... No, el primer texto es que es economía, del que habla de Mariana Morix, y que es economía social. Ese también lo estuvimos trabajando en la segunda, ¿no? ¿Graciela? Sí. Sí, Sí, porque en la primera clase no pudimos ver casi nada porque estaba Elías solo. Entonces, bueno, nos quedó medio trunco, pero digamos, retomando, vamos a poner acá la clase 2, 1 y 2. Vamos a hablar, cuando hablamos de economía social, vamos a trabajar dos cosas como muy importantes. Uno tiene que ver, o sea, varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy vimos factores económicos, que eso lo tienen que estudiar. Estos factores económicos, puntualmente factor seno. Perdón, profe, la clase va hasta las 9, ¿no? Nosotros tenemos clase hasta las 10, pero vamos a cerrar ahora en un ratito, de 6 a 10 en nuestra clase. Ya cerramos. No sé por qué decían de 6 a 9. Termino esta idea y cerramos así, los dejo descansar. Bueno, por un lado tenemos factores económicos, que son estos que vimos hoy, puntualmente factor C, y en la clase 2, 1 y 2, habremos trabajado sobre principios económicos. Algo vimos. ¿Se acuerdan cuáles son? Los principios eran... Habla vos, Elías, habla. Solidaridad, acá solidaridad. ¿Los factores económicos quieren o los principios? Factores económicos, principios económicos, ¿se acuerdan? ¿Beneficencia y solidaridad era? No. El intercambio falta ahí. Muy bien, intercambio falta acá. Bien, vamos a tener 4 factores, 4 principios económicos. Redistribución, que tiene que ver con la función, digamos, de, por ahí, la que prima, digamos, es la estatal, ¿no? Esa la vimos nosotros, ¿no, Juli? Esa la trabajamos nosotros, ¿no, Julián? Esa la trabajaron. Que hicimos sí, eso estuvimos viendo. el afiche. En el afiche, bien.
bueno, tienen redistribución, que tiene que ver esto, ¿no? La función del Estado, que es captar impuestos y redistribuir a la sociedad. Reciprocidad, que tiene que ver principalmente con la función de la economía social, esta cosa de ir y venir, esto que decía Elías, ¿no? Trabajo voluntario y después le devuelve por otro lado. Elba también contaba algo de eso en las organizaciones. Pongo trabajo de más, pero bueno, mi compañero después en otro momento me va. Como que existe un ida y vuelta que no existe que no tiene que ver por ahí con ese compañero, sino con otro momento, otro compañero me puede llegar a ayudar a mí. Autarquía, que es el principio, digamos, donde yo me autoabastezco, y el intercambio, que es el principio de mercado, voy al mercado y compro. Estos principios lo que nos dice es, a ver, la economía neoclásica va a decir que todo se basa en función de intercambio, que todo lo vamos a comprar y vender en el mercado. Y lo que nosotros notamos en la vida misma, en lo cotidiano, es que no es así. Muchas cosas no se intercambian. Muchas veces existen otras formas de satisfacer la necesidad que no está entendida por el dinero. O sea, yo puedo satisfacer la necesidad del cuidado de mis hijos, por ejemplo, si mi hermana me lo cuida, o satisfacer, por ejemplo, el otro día hemos venido con Elías, volvimos juntos en el auto y lo dejé porque vive muy cerca de mi casa, y después capaz que otro día, no sé, por ejemplo, no sé, él me trae y me da un mate. Entonces existe, yo satisfago mi necesidad de sed y él satisfació su necesidad de no tomarse el colectivo el otro día. Bueno, existe un intercambio así muy, muy, muy cotidiano en la vida misma, y entonces entendemos que no todo está, no sé cómo decir, intercambiado, está metido en el mercado, no todo es dinero. Hay un montón de otras cosas que no está intercambiados por el dinero. Entonces vimos eso. Y algo me parece importante para también sumar a la clase de hoy es esta cuestión de hibridación de recursos. Lo hemos visto, me parece, no sé si lo vieron en otras clases, pero hibridación de recursos es todo esto importante de la clase que vimos hasta ahora. Lo dejo de compartir y espero, me parece que nos está funcionando mejor la clase virtual que la clase presencial, porque pueden participar más. Y bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que Guille nos deje continuar haciéndolo así. Les recuerdo, A fines de agosto, cuando haga más calorcito, podemos volver. claro, Elías también trajo la posibilidad de poder ir a un espacio para hacer la difusión de la carrera, la difusión de nuestra carrera, y me parece que por ahí si podríamos organizar el día y horario de la materia en la Fundación Farinello, dice. Por ahí si podríamos coordinar el día de la materia, capaz que en este horario se podrá, o decir que es muy tarde, Elías. Un poco más temprano, tipo 1 o 2 de la tarde, ¿podrán? Yo igualmente voy a hablar con Osvaldo a ver qué horario puede él. Así él junta a la gente y la reúne. Vamos a pensarlo para fin de agosto, así tomamos un mes, para que después también nosotros podamos presentar y podemos hacer una clase abierta, en donde por ahí cada uno pueda presentar lo que le sumó en particular la TUES, y por ahí también podemos aprovechar y que sea como un día de que podamos explicar algún concepto de economía social que nos haya quedado en la materia. Pero yo hablé con los vecinos del barrio de Luján, que es el barrio donde está el padre Farinello, y les comenté que existe la economía social y solidaria. Y algunos los tengo en WhatsApp,
y le escribí esto de inscribirse a la facultad. Y hay cosas que yo no sabía, porque decían, ¿cómo me voy a inscribir a la facultad si yo título secundario no tengo? No, pero está la diplomatura, vos podés, ¿entendés? Es como que ellos se confunden, tienen Bien. miedo, no saben si anotarse o no porque ellos no estudiaron la secundaria. Y yo les Bien. quería contar de que está la diplomatura, por eso estaría bueno ir y hablarles a los vecinos y vecinas. Vamos a organizar a fin de mes, así nos da, esto de que terminen las vacaciones y todo, un encuentro, así también nosotros podemos salir. A mí me gusta salir del aula para ver alguna experiencia real, porque nos enseña un montón y me parece que la fundación podría ser un espacio de, digamos, para ir y conocer, además de las prácticas que ustedes deben tener seguramente, algunos deben estar en práctica 1 o en práctica 2. Así que bueno, eso lo podemos organizar para fin de agosto. Vos me pasaste el teléfono de Osvaldo, así que yo voy a arreglar con él, pero la idea es poder ir toda la comisión. Tienen para hacer la lectura del texto de Singer y hacer la línea de tiempo, y tienen que terminar de leer el texto que dimos hoy. Y después les voy a dar alguna pregunta, si quieren, de más, como para que puedan de ayuda, digamos, de lectura de este texto. Es un texto muy sencillo de leer, es muy lindo, pero bueno, por ahí alguna preguntita ayuda. Así que quiero que, ahora se fue, debe ser que están con problemas de internet. Yo les voy a subir ese contenido al grupo, al campus, y ustedes lo vamos a seguir en el campus. Recuerden que la semana que viene no tenemos clase, o estamos de vacaciones, así que nos vemos en 15 días. Pero cualquier cosa, todo el grupo de WhatsApp, que yo contesto por ahí, Sonia también. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Bueno, cenen. Buenísimo. Cenen ahora y descansen. Pero Nos vemos. está muy lindo el curso así virtual, porque así podemos participar, está buenísimo. Me Sí, encantó. Muchas sí, qué gracias. bueno. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.